Hola, ¿cómo están? Qué bueno que se conectaron. Yo soy Herman Vandermerch, soy el director de la división de leasing en Credit Justo y además del modelo de negocio de Vendor Finance. Yo tengo muchos años en esto, tengo más de 25 años en el sector financiero y más de 10 años haciendo Vendor Finance, que es un mecanismo bajo el cual apoyamos nosotros empresas que requieren financiar sus equipos hacia terceros. En el arrendamiento llevo también mucho tiempo también ya activo y bueno, es un gusto, es un placer estar con ustedes. Gracias por conectarse. Vamos a platicar de arrendamiento, pero vamos a platicar también de qué es lo que necesitamos hacer hoy. Hoy son tiempos especiales, son tiempos desafiantes, son tiempos complejos que nos permiten pensar en otras cosas, en cómo resolver las cosas de otra forma y nos exigen también pensar diferente, nos exigen buscar alternativas nuevas para poder verdaderamente solucionar los problemas. Hoy, sin duda, el problema es liquidez, eficiencia, productividad. Esos seguramente los tres conceptos que hoy todos tenemos en nuestra cabeza, ustedes empresarios, ustedes que finalmente tienen a su cargo una empresa que deben sacar adelante, esos deben ser básicamente los tres conceptos que deben tener en su cabeza. ¿Cómo puedo ser más rentable? ¿Cómo puedo tener liquidez? Que sin duda en los próximos meses no va a estar muy boyante. ¿Y cómo puedo finalmente ser más eficiente? Bueno, finalmente todas estas preguntas tienen una respuesta en muchos mecanismos, pero en uno en particular puedes encontrar todas esas respuestas. En el arrendamiento. El arrendamiento es un mecanismo mediante el cual tú puedes generar flujos a favor tuyo, porque finalmente es a través de un tercero que va a adquirir el equipo y no vas a tener que generar un egreso de tu parte, y que además, como lo vamos a ver más adelante, la propia estructura y el propio instrumento te permite diferir pagos que bajo otro modelo tendrías que hacerlo hoy y que lo puedes hacer más adelante. Entonces, vamos a platicar en concreto de cómo hacerlo así, de cómo finalmente lograr tener esa mejoría en términos de flujos, en términos de eficiencia y en términos de productividad, a través específicamente de un instrumento que se llama arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento no necesariamente es lo que primero se nos viene a la cabeza. El arrendamiento no es en estricto sentido un financiamiento, a pesar de que sí hay un flujo de un tercero hacia la empresa, que de alguna manera está inyectando recursos a través de la adquisición de un equipo hacia un distribuidor, hacia un vendor. De esta manera, nosotros lo que logramos hacer es que, bajo la solicitud específica de una empresa que quiere comprar un equipo en particular, porque quiere actualizar equipo, porque quiere renovarlo, porque quiere incrementar su capacidad productiva, o porque finalmente quiere reducir costos en términos de mantenimiento y de reparación, bueno, finalmente dice, este es el activo específico que yo necesito, y la arrendadora adquiere ese equipo y le otorga el uso y goce de ese equipo durante un plazo en particular a esa empresa, que se le llama arrendatario. De esa forma, es la empresa que tiene la posibilidad y la capacidad de poder utilizar ese equipo durante un tiempo determinado. Oye, y hay una contraprestación que se llama renta, y esa renta finalmente se paga acordada finalmente durante todo el plazo de ese esquema.
Eso es básicamente lo que en términos generales es el arrendamiento. Eso es básicamente lo que es, y existen, digamos que, diferentes tipos de arrendamiento. Existe el arrendamiento financiero, que también se le llama venta a plazos. Es un esquema que sí es un financiamiento, se parece mucho más a un financiamiento. También es un plazo determinado. También el dueño del equipo es la arrendadora, y también se le da el uso y goce de ese equipo a el arrendatario, pero con la diferencia que sí se está llevando a cabo el traslado de la propiedad a lo largo del tiempo. Y entonces al final del plazo se acuerda simplemente un valor representativo para que se haga el traslado de la propiedad de un ente hacia el otro, de la arrendadora hacia el arrendatario. Es básicamente un financiamiento que también se le puede, digamos, legalmente se le puede llamar una venta a plazos, se parece mucho a una renta a plazos. Su registro contable también es muy parecido a una renta a plazos. Entonces, en términos generales, estamos hablando de un esquema así. Y como todo financiamiento, sí supone que hay un pasivo, sí supone que hay un activo que se registra en los libros del propio arrendatario, a pesar de que no es el propietario legal del equipo. Sí, contablemente, en la medida en que existe un contrato de arrendamiento financiero, hoy el arrendatario puede registrar en sus libros ese activo y, por consecuencia, depreciarlo, ¿no? De acuerdo a como lo establece la propia ley para cada tipo y cada tipo de activo. Entonces, se lleva a cabo finalmente la depreciación. Por un lado se registra el activo y por el otro lado se registra el pasivo. Es algo muy parecido a un financiamiento. También se le llama arrendamiento capitalizable, lo van a escuchar bajo diferentes tipos de nombre, pero en términos generales es arrendamiento financiero o, en su caso, arrendamiento capitalizable, o si se quiere de alguna manera mencionar desde un punto de vista legal, pues es una venta a plazos. Ahora, el otro tipo de arrendamiento es el arrendamiento puro. El arrendamiento puro también se le llama... Bueno, se le puede llamar true lease, se le puede llamar lease, se le llama arrendamiento operativo, se le llama de diferentes maneras, pero en términos generales lo que es que, igual que en el arrendamiento financiero, existe la posibilidad de que el arrendadora compre el equipo a un tercero, finalmente al tercero que el propio arrendatario está solicitándole, compra el activo y le da a través de un contrato el uso y goce también de ese bien. La propiedad la mantiene la arrendadora durante todo el plazo del arrendamiento, sí, igual que en el financiero. La diferencia es que aquí la renta es un gasto, no se está adquiriendo el bien durante el plazo del financiamiento, sino la renta se registra como un gasto porque es un arrendamiento y por consecuencia es un gasto que implica que no va a generar, digamos, no va a influir dentro del pasivo, pero sí va a influir dentro del estado de resultados. Y por consecuencia, como todo gasto, y de acuerdo a lo que determina la ley, es susceptible de ser 100% deducible. Entonces, esa es la diferencia. Al final, a diferencia, digamos, del financiero, no se establece un valor específico de venta ni representativo, sino simplemente se dice, oye, vamos a establecer 3 alternativas que puede tener el arrendatario al final, que es ampliar el plazo, devolver el equipo o, en su caso, comprar el equipo a valor de mercado. Esas son finalmente las diferencias entre una y otra. Hay una regulación muy reciente que ya no permite que el arrendamiento puro sea una operación, como antes se le llamaba, fuera de libros. No, ya no, eso ya no es así. Ya hay una regulación específica contable que sí obliga a que los registros de las rentas futuras se lleven hacia el pasivo y por el otro lado se registre el activo bajo un mecanismo de activo diferido muy particular, que no es la idea que lo explique en este momento, pero que nada más la idea es transmitirles que ya el arrendamiento puro
ya no es un instrumento que de forma natural impida que suba el nivel de activos y suba el nivel de pasivos. Ya es contablemente posible que lo hagan. Entonces, sin embargo, eso es desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable sí tuvo esas modificaciones, pero desde el punto de vista fiscal sigue teniendo los mismos beneficios que ha tenido siempre el arrendamiento puro, que es fundamentalmente, como les repito, que es totalmente y 100% deducibles las rentas, salvo para algunos casos específicos, automóviles y otro tipo de activos muy particulares, que no son deducibles completamente las rentas, sino hasta cierto monto, pero para efectos prácticos los equipos, la maquinaria y los equipos productivos sí son 100% deducibles. Ahora, existen, digamos, concentrándonos en el arrendamiento puro, existen modalidades muy particulares que básicamente son tres. El primero es el arrendamiento puro tradicional. Tiene que ver con, digamos, la logística que conlleva ese propio arrendamiento. Y ese modelo es, como de alguna manera ya lo habíamos esbozado antes, es, oye, la empresa ya negoció y ya acordó con un proveedor que va a arrendar un equipo en particular, y entonces le da instrucciones a la arrendadora para que la arrendadora adquiera ese equipo con el proveedor bajo las condiciones que se acordó entre el arrendatario y el propio proveedor. Y entonces finalmente la arrendadora simplemente funciona como una tesorería en la cual ellos pagan el equipo y reciben la factura del equipo a nombre de la arrendadora. Para entonces ya existe un contrato firmado con el arrendatario, y entonces finalmente ese es el mecanismo que se aplica para efectos prácticos, digamos, operativos, ¿no? Ahora, hay otra modalidad que es en aquellas ocasiones en las que se requiere arrendar el equipo cuando todavía el equipo tal vez o no existe o está todavía en la fábrica de la empresa que lleva a cabo la venta del equipo o que lo fabrica finalmente, y que entonces supone que tal vez no existe un número de serie particular, no existen muchas cosas que puedan identificar el activo, pero que se requiere pagar un anticipo para que sea el fabricante el que, una vez que recibe ese anticipo, pueda empezar a fabricar el equipo y lo pueda mandar finalmente a la empresa, ¿no? Bajo esa lógica, nosotros en Credijusto en particular tenemos ese mecanismo, esa modalidad en la cual podemos pagar esos anticipos hacia el proveedor, aunque el equipo o no exista o no se haya fabricado aún, o exista pero esté todavía en la fábrica del fabricante, no sé, en Alemania, por ejemplo, ¿no? Aún estando así, nosotros podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, hay diferentes plazos, un plazo muy convencional para digamos, puente que se lleva a cabo entre el momento en el que se hace el pago del anticipo contra la entrega del equipo. Estamos hablando en términos generales como 3 meses. Entonces, son 3 meses en términos generales o convencionalmente el plazo que se utiliza para eso. La tercera modalidad se llama Sale and Leaseback, y es como que un concepto que todo el mundo tenemos que hemos escuchado en algún momento, ¿no? El Sale and Leaseback. Bueno, el Sale and Leaseback no es otra cosa más que el que yo haga, o sea, ustedes como empresarios hagan líquidos sus activos. Es decir, dicen, oye, yo necesito liquidez, pero necesito producir, entonces no es opción para mí el que yo venda activos que para mí son productivos. Con ellos finalmente estoy fabricando y llevo a cabo mi producción. Pero entonces sí puedo yo tal vez acercarme con una arrendadora y decirle, oye, valúame estos activos, y el producto de la evaluación determinamos el valor al cual yo te los puedo vender, y entonces la arrendadora compra esos activos en la que la facturación la hace directamente la empresa. Oye, y producto de esa facturación de esos equipos, el flujo de dinero va directamente hacia la empresa, es decir, la arrendadora le paga directamente a la empresa por concepto de la venta de ese equipo. O sea, es literalmente una enajenación de equipo. Oye, y además,
Se firma al mismo tiempo un contrato de arrendamiento y entonces el cliente en ese momento puede hacer líquidos sus activos y al mismo tiempo seguir operándolos, ¿no? O sea, tener el uso y goce de los equipos para seguir operando y seguir produciendo. Ese es un mecanismo muy interesante. En Credijusto lo tenemos, podemos llevarlo a cabo y finalmente es una alternativa también para que las empresas puedan hacerse de capital de trabajo a largo plazo. Hablábamos en el arrendamiento puro de qué pasa cuando termina un contrato. Cuando termina un contrato de arrendamiento puro, decíamos que pueden pasar tres cosas. Se puede solicitar por parte del propio arrendatario que se amplíe el plazo, es decir, oye, te dicen, oye, ya acabó el plazo del arrendamiento, pero ¿sabes qué? Yo necesito utilizar más tiempo la máquina, me interesa finalmente seguirla arrendando y entonces se puede inclusive ampliar el plazo de 12 a 24 meses más, en el que se cobra finalmente una renta ajustada por el plazo subsecuente y bajo ese mecanismo se puede perfectamente seguir arrendando el equipo hacia el propio arrendatario. El arrendatario siempre tendrá la opción en un arrendamiento puro de devolver el equipo. O sea, puede devolverlo, puede decir, ya acabó el proyecto, ya no es necesario que yo siga utilizando esta máquina, ya existen máquinas que tecnológicamente son mucho más avanzadas, ya existe una máquina que puede hacerme el procedimiento mucho más rentable y mucho más rápido. Y entonces, arrendadora, gracias por darme el arrendamiento durante este plazo, va de vuelta el equipo y finalmente termina la obligación de ambas partes, ¿no? Siempre existe esa posibilidad en el arrendamiento puro y evidentemente los mecanismos que tenga la arrendadora para poder enajenar ese activo a un tercero, hacerlo líquido también, para recuperar el 100% de su inversión, bueno, ya son mecanismos específicamente que tiene la propia arrendadora para llevarlo a cabo, pero hoy por hoy el arrendatario, bajo el mecanismo que hoy Credijusto ofrece a sus clientes, siempre tendrá esa alternativa de devolverlo. Y la tercera opción es que lo compre a un valor de mercado, es decir, se dice, oye, el equipo está en este momento, ya son 3, 4 años de arrendamiento, ¿cuánto valdrá el equipo en el momento en el que está terminando el plazo original del arrendamiento? Pues vale esto, perfecto, entonces se acuerda el valor del equipo y se lleva a cabo la venta hacia el propio arrendatario. Entonces, esas son finalmente las tres opciones que tiene. En un contrato de arrendamiento son básicamente 3 aspectos que se tienen que considerar para la negociación de la estructura y los términos y condiciones del arrendamiento. ¿Cuáles son? Son básicamente 3. ¿Cuál y bajo qué concepto y de cuánto va a ser el pago inicial? El monto de las rentas y el número de rentas, es decir, el plazo. Y 3, las opciones terminales. Básicamente, esos son los 3 aspectos que se tienen que definir en un arrendamiento puro. Los pagos iniciales finalmente son lo que conocemos como un enganche, que puede ser un porcentaje finalmente del valor del activo, que puede ser finalmente el enganche que ya se acordó pagar con el propio proveedor. Es decir, en algunos casos inclusive no va a representar un flujo adicional para el propio arrendatario, sino simplemente ya el propio enganche que ya le pagó al proveedor. Ese también puede hacer las veces de un pago inicial. Pero las arrendadoras también pedimos, ya sea adicionalmente o en lugar de ese pago inicial, un número determinado de rentas o un porcentaje de pago en garantía, o sea, un depósito en garantía. Básicamente es lo que pedimos. Por eso es que decía que el pago inicial se puede expresar, digamos, se puede documentar inclusive de diferentes maneras. No quiero meterme mucho en este tema, pero sí les anticipo que un enganche es como si se pagara una renta de inicio muy grande, ¿no? Más grande, o
sustancialmente más grande que las subsecuentes. Y eso conlleva que se facture, hay una factura por esa renta y por consecuencia se deduce también. Entonces hay un impacto no solamente en el hecho que estoy diciendo yo voy a poner una parte de ese enganche, el arrendatario dice yo pongo un porcentaje, pero ese porcentaje si se aplica como enganche se factura y por consecuencia se hace deducible a efecto que tanto esa renta como las subsecuentes tengan la misma posibilidad, el mismo privilegio de ser deducibles. Las rentas en depósito no se facturan como rentas, son finalmente una garantía líquida, digamos, tanto las rentas en depósito como el depósito en garantía, son digamos que depósitos líquidos o una garantía líquida que muchas veces pide la arrendadora para efectos de cubrir posibles faltas de pago en algún momento del plazo del arrendamiento. Entonces, tengamos muy claro que finalmente, de igual manera, el enganche y las rentas del depósito o el depósito en garantía disminuyen el outstanding, digamos, el valor total del riesgo que tiene el arrendador en un momento dado. Entonces, desde un punto de vista crediticio, tienen un efecto muy similar, pero finalmente sí son diferentes en la medida en que se aplican y se documentan de manera diferente. El monto de las rentas finalmente son 24, 36 rentas, 48 rentas mensuales. Normalmente las rentas son mensuales y son fijas, salvo que se requiera un esquema irregular por alguna estacionalidad que tenga la empresa, pero en términos generales son fijas. Y eso finalmente permite que las empresas tengan perfectamente definido dentro de su presupuesto, insisto, dentro de su presupuesto de gastos, esa renta que tienen que pagar por concepto del uso y goce de ese equipo en particular, que por el otro lado les está generando pues, un flujo, ¿no? Entonces, en la medida en que la generación de ese flujo sea mayor a la renta que yo estoy pagando mensualmente por ese arrendamiento, pues hace sentido. El arrendamiento parte de un principio y es los arrendamientos tienen que ser autopagables. ¿Sí? La generación de efectivo propia de la máquina debe permitir que de ahí salga el flujo suficiente para poder pagar las rentas mensuales. Y las opciones terminales son inherentes al propio contrato de arrendamiento. O sea, la condición de un contrato de arrendamiento puro siempre, invariablemente, debe de expresar esas tres alternativas que tiene al final. En algunos casos, algunas arrendadoras tratan de alguna manera, establecer un valor aproximado que ellos suponen que pudiera valer ese equipo al final del plazo, sin generar ninguna obligatoriedad para el arrendatario para adquirirlo y sin generar, por supuesto, ninguna obligatoriedad por parte de la arrendadora de vender el equipo a ese valor. Ahora, ¿qué características debe tener un equipo para ser arrendable? Tal vez lo primero sería decir cuáles no son arrendables, porque es mucho más fácil describirlos si son, digamos, muy evidentes. Aquellos equipos que estén instalados sobre un edificio, es decir, pensemos en un elevador, esos elevadores en los cuales nosotros usamos todos los días, bueno, esos no son susceptibles a ser arrendables en términos generales, porque implica que para yo tener acceso a ellos en caso de que se decida entregar el equipo al final del plazo o en caso de que haya un problema de insolvencia por parte del arrendatario, yo tendría que tener la posibilidad de tener un acceso más o menos fácil para poder tomar posesión del equipo y utilizarlo como una fuente de repago. Si está pegado finalmente al propio edificio, es complicado hacerlo. Equipos que estén bajo tierra también son equipos complejos, de entrada no son susceptibles de ser asegurados. Las aseguradoras normalmente no cubren este tipo de equipos que están bajo tierra. Estoy hablando por supuesto, de temas ligados a la minería. Entonces,
ahí tengamos un poco de cuidado con ese tipo de activos que pueden ser difíciles de ser arrendados. Un equipo que no tenga un número de serie, por ejemplo, que no sea identificable, también es complejo arrendarlo porque, pues, en su caso, si yo debo de tomar posesión de los equipos o en el momento en que se lleva a cabo la devolución, yo tengo que saber de alguna manera si ese equipo es finalmente el equipo que yo arrendé y no es otro, ¿no? Si no es identificable, es decir, si no tiene un número de motor o si no tiene un número de serie, es muy complicado que yo pueda seguir adelante pensando en que pueda arrendar ese equipo. Y en términos generales, ¿qué les podría decir? Que sea movible, pero no mucho. ¿Sí? Estas laptops o esos equipos médicos que pueden ser prácticamente, los puedes meter en una cajuela de un auto y llevarlos a otros lados, son completamente movibles, son complicados para poder arrendar, la cobertura del seguro normalmente es alta, entonces ese tipo de equipos es complicado que pudiéramos en un momento pensar en arrendarlos. Realmente lo que buscamos son equipos productivos. No es muy recomendable arrendar equipos que no estén ligados directamente a la producción de la empresa, que no sean bienes productivos, por ejemplo. No sé, estoy pensando en un yate, por ejemplo. La realidad es que no es un bien que genere flujo en sí mismo, y entonces también la elegibilidad de ese bien puede ser altamente cuestionada. Pero en términos generales son equipos que son así, que sean identificables, que sean desinstalables en términos generales con cierta facilidad, que puedan tener cierto nivel de movilidad, es decir, que no estén completamente pegados a un inmueble o a la tierra, que operen a la superficie y que tengan, digamos, un valor definido en el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que en México en particular los mercados secundarios no tienen, digamos, que mucho orden, no hay mercados secundarios muy ordenados ni muy regulados tampoco, entonces las arrendadoras deben de generar sus propias capacidades para poder determinar el valor de los equipos en el tiempo. Y claro, hoy por hoy hay muchas formas en las cuales se puede determinar ese valor, muchas, ¿no? Realmente el Internet nos permite tener acceso a muchas fuentes de información que nos permiten tener una gran certeza en la perspectiva que podamos tener del valor de un equipo en el tiempo, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la respuesta a la pregunta de qué tipo de activos son arrendables. Seguimos adelante. Algunos ejemplos, por ejemplo, de estos equipos es equipos de construcción, equipo industrial, equipos que están dirigidos a la industria metalmecánica, movimiento de materiales, el equipo médico, inyección y soplado de plástico, locomoción, tractos y trailers, camiones de carga, equipo con el que tengamos acuerdos con vendors, y digamos equipo de agricultura no son tan elegibles, pero sí son susceptibles a ser arrendados, equipos de agricultura, equipos de manufactura electrónica, procesamiento de comida, generación de energía y refrigeración. En términos generales son los tipos de equipos que pudiéramos en su caso llevar a cabo el arrendamiento. ¿Cómo saber si un arrendamiento es para tu empresa? ¿Cómo saberlo si realmente tú necesitas un arrendamiento o no? Digamos que si en este caso las respuestas son afirmativas a las preguntas que les voy a hacer, pues seguramente eres una empresa elegible para tomar un arrendamiento. Digamos, la primera pregunta sería: tengo liquidez, pero puedo tomar ventaja de deducir fiscalmente la renta.
Y la respuesta es sí, eres elegible. Nosotros tenemos un modelo que permite determinar el ahorro, vamos, con toda una serie de cálculos, dependiendo del tipo de activo, cuánto dinero vas a ahorrar si lo haces vía arrendamiento contra si adquieres el equipo con recursos propios o inclusive si compras el equipo a través de un crédito. Y créanme que depende del tipo de equipo, del plazo de la depreciación y del plazo del propio arrendamiento, pero los ahorros son de un 20 a un 25%. Ahorros que van desde el hecho de que estás teniendo un efecto de que no estás desembolsando en un inicio el flujo, el monto completo del valor del equipo, hasta el hecho que te está permitiendo, digamos que, cargar fiscalmente a tu empresa en la medida en que las rentas son deducibles contra el efecto que tenga el que tú deprecies el equipo al plazo que te establece la propia ley. Entonces, en la medida en que puedas tener esa alternativa y digas, sí me conviene llevar a cabo una operación de este tipo que me genere ahorros importantes, entonces el arrendamiento es para ti. Necesitas adquirir equipos que requieren actualización periódica. El arrendamiento también es para eso. O sea, que digas, oye, son equipos, por ejemplo, los equipos médicos que tal vez dicen, después de un determinado ciclo, tal vez 3, 4 años, tienen una actualización tecnológica y yo no quiero enfrentarme a temas de buscar a ver quién me compra el equipo y con el producto de esa venta poder comprar otro. Entonces el arrendamiento es una opción muy, muy interesante que te permite estar actualizado tecnológicamente pues, todo el tiempo. Porque finalmente si tú ya no te interesa tener el equipo y prefieres devolverlo para tomar un arrendamiento para un equipo actualizado tecnológicamente, lo puedes hacer. Empresas que tienen planes de inversión de activos fijos o expansión de sus plantas. Oye, yo muchas veces le digo a mis vendors o a mis clientes, no, con el arrendamiento no pienses en tu presupuesto de CAPEX, ¿no? Piensa en tu presupuesto de OPEX. Y cuando se empieza a pensar en un presupuesto de OPEX contra un presupuesto de CAPEX, las cosas pueden cambiar y pueden cambiar sustancialmente. Entonces, tú puedes necesitar ampliar la producción de tu empresa y requieres finalmente actualizar equipo para producir más rápido, para disminuir costos, pero no tienes el capital para hacerlo o tu presupuesto ya se acabó, finalmente la opción del arrendamiento te puede resolver perfectamente ese problema. Necesitas un capital de trabajo a largo plazo realizando las inversiones en activo que han llevado a cabo en el pasado. Lo decíamos con el leaseback, dices, ¿sabes qué? La política hace 6 meses o hace un año era de comprar los equipos con capital propio, con recursos de la propia empresa. Oye, finalmente esto, pues por hoy, puede ser que no haya sido la mejor decisión. Y ustedes pueden decir finalmente, ok, no fue la mejor decisión, hoy queremos hacerlos líquidos, vendemos el equipo a la arrendadora, firmamos un contrato de arrendamiento y en ese contrato de arrendamiento se establece que tengo el uso y goce de ese bien durante un determinado tiempo y entonces finalmente yo me hago de recursos líquidos, tengo capital de trabajo a largo plazo y sigo produciendo. Entonces es una muy buena alternativa. Y bueno, empresas que no reciben facturas con IVA por sus insumos, por ejemplo alimentos, y facturan IVA a sus clientes. Cuando las empresas no reciben facturas de IVA, pues requieren que terceros les facturen de alguna otra manera. Y en el arrendamiento, como son rentas, se facturan como rentas y las rentas generan IVA. Entonces también puede ser una alternativa de poder tener IVA a favor para poder finalmente matar tu IVA en contra. Entonces, si tú tienes mucho IVA que estás facturando hacia tus clientes porque tu producto ya es un producto procesado, pero tus insumos no generan IVA, el arrendamiento es una forma excelente para poder generar ese IVA. Finalmente todo esto nos lleva a decir,
el arrendamiento es una alternativa interesante, es una alternativa inteligente, es una alternativa estratégica de cómo quiero ver a mi empresa de aquí a 3, 4 años. Produciendo más de lo que produce hoy, teniendo eficiencias en la propia producción, muchos más de las que tengo hoy, y además generando un ahorro específicamente por llevar a cabo la operación vía arrendamiento. Estas ventajas finalmente son las que hoy te ofrece Credijusto. Credijusto es una alternativa de arrendamiento en la que los expertos que estamos en Credijusto en arrendamiento te vamos a dar la mejor alternativa para tus equipos. No solamente tenemos la experiencia, sino además conocemos la industria en la que seguramente tú estás activo y por consecuencia conocemos los activos que requieres. Ya son equipos con los cuales hemos tenido experiencia en el pasado y eso permite que maximicemos el valor de esos activos. Y maximizar el valor de esos activos significa que te voy a dar un mecanismo de pago adecuado al flujo que generas tú como empresa y al flujo que genera el propio equipo. Y además te voy a dar una renta con un valor ajustado en la medida en que yo puedo tomar un riesgo residual al final del arrendamiento. Y eso finalmente se ve reflejado en el monto de tu renta, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos maximizar el valor de tus activos. Eso es precisamente lo que hacemos en Credijusto. Por el otro lado, tenemos nosotros toda una infraestructura para poder actuar de manera rápida. Tenemos toda una infraestructura para poder analizar tu caso de una manera muy rápida. Prácticamente en 48 horas nosotros te podemos dar viabilidad y en una semana y media podemos estar ya prácticamente firmando el contrato y haciendo el desembolso. Tenemos finalmente todas esas alternativas a tu disposición y estamos esperando escuchar de ti, estamos esperando saber de ti. Aquí todo el tiempo en la proyección ha estado una liga en la cual te puedes meter, puedes entrar a esa liga, poner tus datos y nosotros con muchísimo gusto nos vamos a poner en contacto contigo para resolver todas las dudas que tengan. También hay una serie de preguntas que se han estado escribiendo en el chat, que muchas ya se respondieron en la propia exposición. Tal vez me falta una que tiene que ver con la parte del plazo máximo. Nosotros tenemos un plazo máximo de 48 meses y sí, estamos dirigidos a muchas empresas de diferentes industrias en la que seguramente tú estás y que perfectamente podremos apoyarte en tus requerimientos. A ver, aquí hay otra respuesta. Ok. El tipo de interés que se aplica para el cálculo de las rentas, bueno, depende del plazo, depende del tipo de equipo, depende del propio perfil financiero de la empresa, pero tenlo por seguro que te vamos a hacer un planteamiento muy competitivo, sumamente competitivo, que va a estar finalmente a la altura de tus expectativas y te vamos a armar el plan que tú requieres específicamente para poder sacar adelante a tu empresa. Muchas gracias.